Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video del volumen 2 de Overlord. El día de hoy vamos a empezar con la parte 1 del capítulo 2. Ya empezamos un nuevo capítulo y vamos a ver básicamente durante todo este capítulo lo que van a ser las aventuras de Momón. Y, y tenemos aquí esta maravillosa imagen oficial del capítulo 2 de Momón partiendo a la mitad a un ogro de un solo esfuerzo. Eso seguramente lo vayamos a ver el día de hoy, si mal no recuerdo, es lo que vemos el día de hoy. Así que nada, vamos a empezar con esta parte 1, no sin antes mencionar que todo esto lo estoy haciendo en directo, lo hago por medio de mi Twitch. Al menos hago directos 4 veces a la semana por si quieren venir y acompañarme. En la descripción de todos mis videos está el link a mi Twitch por si quieren pasarse, y también de todas maneras hago publicación cuando voy a hacer directo, casi es 4 veces a la semana, al menos a las 6 de la tarde promedio. Así que nada, empecemos. Volumen 2, capítulo 2, parte 1. Había dos rutas que llevaban desde Erantel hacia el noreste, donde estaba Villa Carne. Una iba al norte y al este, por la orilla del bosque. La otra iba primero hacia el este y luego al norte. Tomaron la primera ruta, por la orilla del bosque. Viajar por la orilla del bosque significaba que tenían más probabilidades de encontrar monstruos. Como guardaespaldas era la opción incorrecta, pero aún así, todos prefirieron esa ruta. Ainz deseaba realizar el trabajo que Peter y sus compañeros habían querido originalmente, cazar monstruos. Aunque era un gran riesgo, de forma semejante a como un cazador que perseguía a 2 liebres no cazaría ninguna, la presencia del Gran Momón y Nave significaba que podían circular por esa ruta sin preocupaciones. Otra razón era que Nave les había demostrado el hechizo Lairin, fuera de la ciudad, para probar que era verdad que podía usar magia de nivel 3. No entrarían en el bosque y solamente viajarían por la orilla. Cualquier monstruo que apareciera no sería demasiado fuerte y podría ser derrotado si todos trabajaban en equipo. También era una buena oportunidad para que cada grupo observara la fortaleza del otro. Habían considerado todos esos puntos antes de decidir. El sol se encontraba en su cenit cuando salieron de Erante. Los viajeros podían ver un bosque verde, denso y primitivo a la distancia. Los árboles, altos y de troncos gruesos, tenían ramas que se extendían en todas direcciones. La luz no podía penetrar en el bosque y era como si estuvieran a punto de ser tragados por la oscuridad. Los huecos entre troncos parecían bocas abiertas dispuestas a devorar su próxima presa. Esto hacía que se sintieran incómodos mientras viajaban. El grupo se distribuyó alrededor de la carreta. Enfiria la conducía, naturalmente. Sí. Lukrut, el arquero, iba adelante, Peter, el guerrero, a la izquierda, y Dine y Niña, magos, a la derecha. Momón y Nave cubrían la retaguardia. La visibilidad era buena, así que nadie estaba muy tenso. Sin embargo, Momón escuchó la primera nota de severidad en la voz de Peter cuando dijo: "Esta parte del camino es peligrosa. Deberíamos ser capaces de enfrentar cualquier amenaza, pero tengan cuidado de cualquier modo." Entendido. Ainz asintió mientras recordaba algo. En Yggdrasil sabía qué tipo de monstruos aparecerían en un determinado lugar, pero en la realidad era imposible hacerlo. Solo los dioses sabían si aparecería un enemigo molesto. Después de la batalla de Villa Carne varios días atrás, y el interrogatorio de los prisioneros de la escritura Sunlight, Ainz confiaba en su habilidad como hechicero, pero ahora que vestía una armadura creada con magia, tenía muy pocos hechizos a su disposición. ¿Qué tan efectivo sería como guardaespaldas si no podía recurrir a sus puntos fuertes? Como guardaespaldas, su misión no era derrotar al enemigo, sino proteger a Enfiria. Ainz se sintió un poco incómodo al pensar. Si la situación lo requería, se quitaría la armadura para usar magia. Pero,
tendría que matar a sus compañeros o alterar sus mentes, y no quería llegar a eso. ¡Qué molestia! Ainz miró a Narvera, quien asintió ante su mirada. Ya habían discutido planes de contingencia. Narvera usaría magia a nivel 5 de ser necesario, y si no funcionaba, Ainz se quitaría la armadura y tomaría la situación en serio. Luke-Ruth se llevó la impresión errónea al verlos hacer contacto visual, aunque Ainz no se había quitado el casco. Le habló a Narveral en un tono ligero. No te preocupes, estaremos bien siempre que no caigamos en una emboscada. Nadie escapa a mis ojos y oídos cuando estoy a cargo. ¿No soy genial, Nabe-chan? En respuesta, Narveral hizo una mueca. Momon-san, ¿puedo pulverizar a este mosquito? Nabe-chan, tus frías palabras me honran. Todos sonrieron amargamente viendo a Luke-Ruth mostrando la mano cerrada con un pulgar hacia arriba, aunque no parecía importarles que Narveral le respondiera con tanta rudeza. No imaginaban que ella opinaba así de los humanos, en general, sino solamente de ciertos individuos que lo merecieran, como Luke-Ruth. Ainz, sintiendo dolor de estómago, le negó el permiso a Narveral. Ojalá Narveral pudiera ocultar sus pensamientos. Estamos viajando con humanos. Enfiria parecía haber malentendido, pues dijo: estaremos bien, de aquí a Villacarne es territorio del sabio rey del bosque. No encontraremos monstruos a menos de que tengamos pésima suerte, y en Villacarne tengo un conocido que nos recibirá. ¿El sabio rey del bosque? Ainz recordó lo que había aprendido en Villacarne. El sabio rey del bosque era un monstruo que podía usar magia, y era extremadamente poderoso. Su guarida estaba en lo más profundo del bosque, así que nadie lo había visto, y su existencia había sido un tema de discusión desde hacía muchos años. Algunos decían que era una bestia cuadrúpeda cubierta en plata con una serpiente por cola que había vivido durante cientos de años. Me gustaría verlo. Ainz no sabía si los rumores eran verdaderos o falsos, pero si había vivido tanto tiempo, debía poseer un intelecto sorprendente. Por algo se llamaba sabio rey del bosque. Si pudiera capturarlo, fortalecería a Nazar. Trató de imaginar cómo lucía el monstruo. Con un nombre como sabio rey del bosque, podría ser un animal considerado extinto, como un mono, un orangután. El nombre significa hombre del bosque o era sabio del bosque, y tiene una cola de serpiente. ¿En verdad existe una bestia así? Ainz pensó que quizá en Yggdrasil había uno parecido. Tras devanarse los sesos recordó la respuesta. ¡Un nue! Esa criatura tiene la cabeza de un mono, el cuerpo de un mapache, las patas de un tigre y cola de serpiente. Aunque no sé si es como el monstruo de Yggdrasil, quizás solo lo invocaron como a esos ángeles. Mientras Ainz pensaba en el nue, Luke-Ruth volvió a dirigirle la palabra a Narvera. Me pregunto, si completamos esta misión con éxito, ¿me querrás un poquito más? Narvera hizo un chasquido con la lengua, su disgusto cada vez más evidente. Luke-Ruth puso una cara de sorpresa exagerada, pero nadie habló por él. Todos parecían tratarlo como una rutina de comedia y continuaron caminando bajo el sol ardiente. Sus botas estaban cubiertas en jugo de pasto aplastado y olían a plantas. Se secaban el sudor, excepto Ainz, quien agradecía que su cuerpo de no muerto jamás sudará. El sol no lo hacía sentir exhausto, y vestir esa pesada armadura no lo cansaba. De todos, el único que todavía estaba animado y alegre era Luke-Ruth, hablando y riendo con los otros, que continuaban en silencio. Está bien, chicos, no tienen que estar alerta, nada escapa a mis sentidos, hasta la señorita Nave confía en mí. Miren lo relajada que está. No es por ti, es porque tenemos a Momon-san. Narveral frunció el ceño. Presintiendo que podría ocurrir algo drástico, Ainz le puso la mano en el hombro. La expresión de Narveral se suavizó de inmediato. Al ver esta interacción, Luke-Ruth preguntó: ¿En serio son amantes? ¿Amantes? ¿Qué dices? Albedo-sama debería estar a su lado. Oye, gritó Ainz. ¿Qué dijiste, Nave? Narveral se cubrió la boca, los ojos abiertos en conmoción. Los chicos de producción
tienen una imagen también preparada para este momento. A ver, chicos de producción, por favor. De este suceso. ¿O no? Sí, 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 como así. De producción, por favor, coloquen. Aquí está, sí. De hecho, tienen preparadas dos imágenes. Esta, cuando le coloca la mano en el hombro y le dice, vas, calma. Y cuando ya Nave sabe que la caga. Mírala, mírala. Como, ¡ah! Pero bueno, gracias gente de producción. Ah, Narvera se cubrió la boca, los ojos abiertos en conmoción. Ainz tosió y luego dijo con tono frío, joder. Lo siento por esa alarma. Ainz tosió y luego dijo con tono frío, Lugrud, ¿podrías dejar de especular sobre aquello de lo que no sabes? Lo siento, solo era una broma. Pero eso significa que ya tienes novia, Momon. Aunque hacía una reverencia, Lugrud no parecía arrepentido. Pero Ainz no estaba enojado con él. Más bien, no podía dejar de pensar en lo tonta que había sido Narvera. Había sido un error escogerla para la expedición. Pero no fue como que tuviera alternativas. Casi todos los NPC del gremio Ainz Gone eran seres heteromórficos. Había muy pocos que habrían podido acompañarlos a una ciudad humana. Narveral tenía aspecto humano, incluso aunque fuera un disfraz. Por eso era una de las pocas personas con las que podía contar, pero no había tomado en cuenta su personalidad al decidir. Dadas las circunstancias, quizá Lupus Regina Beta habría sido una mejor elección, pero Ainz ya no podía arrepentirse. Por su lado, Narveral se había puesto pálida por su error. Ainz le dio varias palmadas en la espalda para tranquilizarla. Un buen jefe debía perdonar el primer error de sus subordinados. Si repetía el error, la regañaría. La misión sería afectada si se deprimía o alejaba. Lo importante es que solo había mencionado el nombre de Albedo. No veía la necesidad de alterar sus memorias. Aún. Lugrud, deja de decir tonterías y ponte alerta. Entendido. Momon, disculpa a mi colega. Sabemos que meterse en la vida privada de otros es tabú. No hay problema, siempre que Lugrud tenga más cuidado en el futuro. Los dos voltearon a ver a Lugrud justo a tiempo para oír algo como, uff, la señorita Nave debe odiarme ahora. Su afecto hacia mí debe estar en números negativos. Mientras se encorvaba derrotado. He de decir, mi gente, que para nada lamento la muerte de este hombre. Para nada. ¡Idiota! Lo regañaré apenas terminemos. Espero que no le hagas caso. Bueno, lo dejo en tus manos. Si significa que Lugrud estará más alerta. Por favor, permíteme hablar con él también. Por supuesto, tendré que trabajar muy duro para compensar las molestias. Peter le sonrió amablemente. Ainz avanzó hacia Dine y Ninia. Dine, cambiando lugares con Ainz, empezó a caminar al lado de Narvera. Tengo algunas preguntas sobre magia. Ninia asintió y Ainz comenzó a preguntar. Enfiria también parecía interesado en la conversación, puesto que empezó a prestarles más atención. Las personas que han sido controladas por medio de un hechizo podrían revelar la información que sepan. ¿Hay alguna opción que las haga morir mientras las interrogan? Nunca he oído de un hechizo así. Ainz volteó hacia Enfiria. Yo tampoco, agregó. Hay formas de modificar un hechizo para que se active en ciertos momentos, pero creo que nada tan complejo como lo que mencionas. Ya veo. Ainz sintió un poco de desilusión por no recibir la respuesta que buscaba. Eso significaba que tendría que preocuparse por cómo lidiar con los integrantes restantes de la escritura Sunlight. Había tan pocos que sería un desperdicio no interrogarlos. Para descubrir por qué los demás habían muerto, hizo una vivisección con técnicas médico-mágicas, pero fue un fracaso. Si morían por un hechizo, ¿debía seguir tratando de extraerles información? Perder a un hombre significaba perder la oportunidad de obtener más respuestas. Lo más lamentable había sido perder a Nigun, que fue el primero en morir. Lo habían perdido por tan solo preguntarle algunas cosas.
Fue esa muerte la que le demostró que no podía enfrentarse solo a este mundo. Había aprendido una lección, por lo menos ahora sabía cómo proceder. Mientras Ainz pensaba, Niña continuó hablando. La verdad es que solo sé un poco sobre magia. Quizá las naciones con magos entrenados podrían crear algo así. La teocracia Slane tiene academias para clérigos, es decir, magos divinos. El imperio tiene institutos que producen arcaners, hechiceros, magos y otros usuarios de estas artes. Y hay lugares como Arglan, donde pueden usar los hechizos nacidos de la sabiduría de los dragones. Ya veo. Es decir, un hechizo así podría ser creado con la asistencia de otro país. De acuerdo con la información que habían obtenido antes, la República Arglan era una nación demi-humana gobernada por un concilio. Era el polo opuesto de la teocracia que buscaba imponer a la raza humana sobre todas las demás. Lo más interesante era que 5 de sus consejeros eran dragones, quienes se creían que albergaban gran poder. A Ainz le interesaba aquel país, pero no quería usar la energía que el viaje requería sin definir primero su posición en ese mundo. De hecho, el plan que realizaba en ese momento había requerido muchos de los recursos de Nazareth. ¿Puedo hacer otra pregunta? Ainz continuó cuestionando a Niña hasta que se sintió satisfecho. Les preguntó tantas cosas que los otros miraban como si dijeran, ¿todavía están hablando? Discutieron sobre temas diversos, incluyendo magia, artes marciales, aventureros, política regional y otras cosas. Debía escoger sus preguntas con cuidado, pero las respuestas eran muy útiles. Ainz estaba seguro de que con esto había mejorado mucho su conocimiento sobre ese mundo. Tengan en cuenta que no es solo por el diario que obtiene de Niña, sino también por ese tipo de cosas que Ainz se siente en deuda con esta maravillosa chica, hermana de Tuar. Sin embargo, sentía que no era suficiente con esa maravillosa chica que se está haciendo pasar por un chico. Saber algo lo hacía sentir curiosidad sobre otras cosas, en especial cuando hablaban de magia. Era sorprendente pensar en lo que le ocurría a un mundo cuando se basaba en ella. Lo más afectado había sido el nivel de cultura. Lucía como el medioevo, cuando en realidad estaba en su era moderna. Ahí, la magia era la responsable de desarrollar la tecnología. Al enterarse de esto, Ainz se rindió con respecto a tratar de entender dicha tecnología. Como alguien nacido en un mundo que había progresado gracias al avance de la ciencia, no tenía alternativas para comparar lo que conocía con un mundo que se había desarrollado con ayuda de la magia. Ojo, uno pensaría de que el nuevo mundo es una era medieval, pero no, ellos están más o menos... A ver, con época moderna no se refiere a la actualidad, sino que se refiere más o menos a años 1800, por ahí. Que es más o menos nuestra época moderna, 1800-1900 es la época moderna de la humanidad. Por ejemplo, sabía que en su nuevo mundo había encantos para producir sal, azúcar y especias, así como hechizos para restaurar nutrientes al suelo, lo que eliminaba la necesidad de permitir que la tierra descansara. También estaba el hecho de que el mar no era salado. Todos estos hechos sobre aquel mundo eran muy diferentes a lo que esperaban. Ainz había perdido la cuenta del tiempo mientras satisfacía su curiosidad. «Veo movimiento», dijo Lugrut, una nota de tensión en su voz. Era totalmente distinta de la actitud coqueta que había tomado con Navi. Ahora sonaba como un aventurero profesional y experimentado. Todos voltearon a ver hacia donde Lugrut miraba, preparando sus armas. «¿Dónde?» «Allá, en esa dirección», respondió Lugrut a Peter. Apuntó a una esquina del bosque, aunque nadie podía ver a través de los árboles. Ninguno dudó. «¿Qué hacemos?» «No entrar a la fuerza en definitiva. Si no salen del bosque, no los tocaremos». «Entonces la mejor idea sería continuar como vamos, pero con Enfiria en la retaguardia». Mientras discutían la siguiente táctica, hubo más movimiento en el bosque y los monstruos se rebelaron. Eran 15 criaturas pequeñas que rodeaban a 6 enormes. El primer grupo era de demi-humanos llamados goblins.
Sus retorcidas caras tenían narices aplastadas y dos colmillos enormes les salían de las fauces. Su piel era café claro y sus cabellos parecían apelmazados por la grasa. Vestían ropas rotas de color rojizo quemado, aunque uno no podría decir si eran de ese tono o simplemente estaban asquerosas. Encima de estas habían colocado pieles animales a modo de armaduras primitivas. Cada uno traía un mazo de madera en una mano y un escudo pequeño en la otra. Era como si se hubieran mezclado humanos con monos y se les hubiera agregado un poco de maldad para obtener una combinación fétida. Los individuos del segundo grupo eran enormes, de casi 3 metros de altura. Sus mandíbulas inferiores sobresalían y parecían tontos. Sus brazos musculosos eran como troncos de árbol. Estaban tan encorvados que sus manos casi se arrastraban por el suelo. Usaban troncos como mazos y vestían pieles animales alrededor de la cintura. Apestaban tanto que los aventureros podían olerlos a la distancia. Sus pieles bronceadas estaban cubiertas de verrugas, pero se notaba que tenían una cantidad considerable de músculos en pecho y abdomen. Estos demi-humanos llamados ogros parecían chimpancés sin cabello. Casi todos llevaban bolsas andrajosas, como si fueran en un viaje largo. Gente de producción, el otro escenario, por favor. Ahí está. Y vamos a hacer que se vean un poco mejor los enemigos que tenemos de frente. Quizás un poco así. Enfiria, quitan eso. Gracias, gente de producción, por quitar Enfiria un momento. Hagamos más pequeñito. Eso. La gente de producción sabe lo que. Haga más pequeñita la otra, gente de producción. Eso, así es. En esa imagen que escogieron casi no se notan los goblins, pero bueno, se les perdona. Serán muy modernos, pero no tienen su mapamundi para ver qué va a conquistar Ainz. Los monstruos observaron a los aventureros con cuidado mientras avanzaban por la planicie. Estaban a bastante distancia, pero la hostilidad en sus caras era evidente. Hay varios de ellos. Parece que no evitaremos una pelea. Eso creo. Los goblins y ogros son monstruos que atacan si son más que sus enemigos. Calculan la fuerza según el número de integrantes. Ainz entendía y aceptaba, pero lo confundió el hecho de que el enemigo fuera totalmente diferente a los de Yggdrasil. En altura o color, los ogros y goblins frente a él eran distintos entre sí. No eran individuos idénticos y sintió como si enfrentara a 21 monstruos que no le resultaban familiares. Claro, aquí lo que se está diciendo es que cada uno de estos era un individuo diferente, no como en el juego que todos sabemos que los juegos son un modelo para los goblins, un modelo para los ogros, un modelo para este enemigo, y eso es control C, control V. Claro, esto es un mundo real, cada individuo es diferente. La realidad es diferente del juego. Era como pelear contra desconocidos en una región sin explorar y sin el beneficio de un tutorial. Al recordar la sensación de la batalla en Villacarne, Ainz comenzó a murmurar. Momon-san, ¿qué ocurre? Acordamos dividirlos a la mitad, pero ¿cómo nos los asignamos ahora? ¿No podemos separarnos en 2 equipos y despacharlos en el orden en que se aproximen? Sería un desastre si deciden ir todos hacia un mismo lado. Nabe-san, ¿puedes usar Fireball para eliminarlos a todos de golpe? No tengo acceso a ese hechizo. El más fuerte que puedo usar es Lightning. Ainz consideró las restricciones que le había dado antes de salir de viaje y añadió: Lightning es un hechizo que viaja en línea recta, ¿no? ¿Y si colocamos en fila a los enemigos y los eliminamos a todos de un golpe? En ese caso necesitaríamos una línea defensiva que pueda tolerar el ataque del enemigo. Yo me encargo de eso. ¿Pueden proteger a Enfiria-san y a la carreta? Momon-san... Si algunos ogros me derrotan, ¿qué sería yo sino un bocón? Solo miren cómo los elimino. Los espadas de la oscuridad se tranquilizaron al escuchar la confiada voz de Ainz. Sus corazones se llenaron de paz y supieron que podían dejar esa tarea en sus manos. Entendido, pero no podemos quedarnos mirando, así que lo ayudaremos como mejor podamos.
¿Necesitan magia de apoyo? No, para nosotros no, gracias. Amigos. Ok. ¿Necesitan magia de apoyo? No, para nosotros no, gracias. Amigos, concéntrense en protegerse entre ustedes. Eso haremos, pero a esta distancia del bosque cabe la posibilidad de que algunos escapen. De ser el caso, ¿qué tal si los atraemos primero? Excelente idea. Momon bloqueará al enemigo, pero ¿cómo lidiaremos con cualquier monstruo que escape? Yo mantendré a raya a los ogros. ¿Qué? Yo mantendré a raya a los ogros con el arte marcial Fortress. Dine, tú encárgate de los goblins. Niña, cúbreme con un hechizo defensivo. Aunque no creo que sea necesario, también cuídale la espalda a Nave y ataca y ataca cuando puedas. Nokrut, encárgate de los goblins y si algún ogro supera nuestra defensa tendrás que bloquearlo. Si eso ocurre, Niña, cambia tu prioridad a destruir goblins. Todos asintieron, mirándose entre ellos, mostrando que entendían las instrucciones de Peter. Su estrategia había sido decidida y su trabajo en equipo silencioso y perfecto. Ainz, francamente impresionado, dejó escapar un pequeño sonido de aprobación. De nuevo recordaba a Yggdrasil. En aquel entonces, Ainz y sus camaradas cazaban monstruos con los mismos movimientos repetitivos: cebar, atraer, bloquear y luego atacar. Luchaban bien como equipo porque estaban muy familiarizados con los puntos fuertes de sus amigos. Quizá era parcial, pero Ainz pensó que esa coordinación no sería fácil de replicar. No podía compararlos con los espadas, aunque percibía en sus movimientos el trabajo en equipo que conocía. Momon, no hay necesidad... Momon, ¿necesitan más ayuda además de nuestra magia? No hay necesidad. Nosotros dos seremos suficientes. Suenas confiado. Peter no se escuchaba así. De hecho, estaba incómodo. Si caía la persona responsable de mantener la línea delantera, el resultado sería una reacción en cadena que terminaría con el equipo cayendo en pedazos. Era natural que se sintiera intranquilo. Esto no era un juego. Después de todo, era una batalla de la que dependían sus vidas. Ya verás cuando empiece, dijo Ainz terminando bruscamente la conversación. Peter, empezaremos apenas acaben sus preparativos. Nokrut tensó la cuerda de su arco todo lo que daba hasta que este crujió. Con un silbido, la flecha cortó el aire en línea recta hasta que dio en el suelo alrededor de 10 metros de los goblins. El ataque súbito hizo que estos le gruñeran a Nokrut detrás de sus escudos. Se burlaban de la flecha que no le había dado a nadie. Por supuesto que ellos tampoco le habrían dado un objeto a más de 120 metros de ellos, pero parecían olvidarlo. La disparidad del ataque que habían recibido y sus propios números incendiaron los instintos de los goblins. Gritaron al unísono y corrieron salvajemente hacia Nokrut. Los ogros más lentos los siguieron. Vueltos locos por su sed de sangre, no formaron filas ni se protegieron con sus escudos. Sus mentes estaban en blanco. Nokrut sonrió al notarlo. ¡Fuego! Arrojó otra flecha con los enemigos a 90 metros. Esta vez, la flecha no cayó en el suelo, sino que atravesó el cráneo de un goblin, que dio algunos pasos tambaleándose antes de caer muerto. La distancia entre ellos se acortó, pero la mano de Nokrut no tembló. Sabía que si el enemigo llegaba a él, alguien lo protegería. Reinforce Armor. Al oír la voz de Niña detrás de él fortaleciendo su armadura, Nokrut apoyó otra flecha contra la cuerda. A 50 metros, esta atravesó el cráneo de otro goblin, que cayó y no volvió a levantarse. Dine decidió actuar. Aunque los goblins eran ágiles, los ogros daban pisadas largas, y por tanto, sus velocidades eran más o menos las mismas. Sin embargo, al atacar sobre una distancia de casi 100 metros de planicie, los ogros habían acabado delante de los goblins gracias a sus largas piernas. Los dos grupos se separaban, y Dine pensó que no entrarían suficiente de ellos al área de efecto de su hechizo. Como fuese, sería suficiente. El primer objetivo de Dine había sido detener a un ogro. Twine Plant. Dine dijo su hechizo, y la vegetación se movió bajo los pies de uno de los ogros, convirtiéndose en enredaderas que rodearon sus piernas. Inmovilizado por la planta e incapaz de romperla, el monstruo rugió de frustración. Mientras esto ocurría, Ainz, con Narveral detrás,
Caminaban lentamente. Uno no pensaría que se dirigían a un ataque, sino que daban un paseo. Mientras los ogros que iban adelante se le acercaban, Ainz se llevó las manos a la espalda, tomando sus espadas por las empuñaduras. Narveral también sacó su espada de abajo de su capa. Con ambas, Momón trazó dos grandes arcos en el aire. La brillante luz que reflejaban le quitó el aliento al grupo de Peter. Cada espada medía más de 150 centímetros y estaba sumamente decorada. Parecían obras de arte y no herramientas de guerra. Un par de serpientes esculpidas se cruzaban hacia el filo de la espada. Sus puntas eran más redondas y anchas que el resto de la espada, y su filo irradiaba luz fría. Eran las espadas de un héroe. Ainz blandía las espadas de un héroe. Como hipnotizados, los espadas de la oscuridad aspiraron al unísono. Si lo que vieron antes los dejó sin aliento, lo que contemplaban ahora les impedía moverse. Mientras más larga era una espada, más difícil resultaba blandirla. Espadas largas como las de Ainz no podían cargarse con facilidad, incluso con magia que redujera su peso. Ellos ya sabían, por el poco tiempo que habían estado juntos, que los brazos de Ainz eran inmensamente fuertes, pero no lo pensaban capaz de semejante hazaña. Las blandía por el aire como si fuesen palos. Era difícil de creer. Momón, ¿quién eres?, dijo Peter en voz baja, expresando los pensamientos de sus compañeros. Él mismo era un guerrero, y sabía lo fuerte que tendría que ser para hacer algo así. Estaba sorprendido porque no sabía durante cuánto tiempo había entrenado para obtener esa habilidad. Siempre había sospechado que Momón estaba en otro nivel, pero ahora que veía la diferencia con sus propios ojos, las piernas le temblaban. Hasta los goblins, carentes de inteligencia, estaban aterrorizados. Sus piernas fueron deteniendo la loca carrera que habían comenzado hacia Peter y los demás. Solo los ogros, demasiado estúpidos como para sentir miedo y sumamente confiados en su fuerza, siguieron adelante. Mientras se acercaban, levantaron sus mazos. Las espadas de Ainz eran enormes. Los ogros, con sus enormes mazos, tenían un rango mayor. Pero antes de que los ogros pudieran atacarlo, Ainz dio un paso hacia adelante. Sus movimientos eran tan rápidos como el viento, y con la misma velocidad blandió la gran espada que sujetaba con la mano derecha. La hoja dejó una sombra plateada en su recorrido por el aire. El golpe fue tan espectacular que le puso la piel de gallina a los espectadores. ¿Quién hace esta imagen oficial? Sabían que, aunque la espada no los buscaba a ellos, la muerte estaba de su lado. Todo acabó en un golpe. Ainz ya buscaba su siguiente objetivo cuando la parte superior del cuerpo del ogro dio un golpe húmedo contra el suelo. El resto de él, caderas para abajo, seguía de pie. El baño de sangre y órganos y la peste que invadió el aire demostraban que no era una ilusión. El ogro había sido cortado diagonalmente en dos. La batalla seguía, pero nadie podía moverse. Era imposible dejar de observar. Ainz había matado a un ogro de un solo golpe, y ni su impresionante físico lo había salvado de que lo cortara en dos. Increíble, susurró alguien, sus palabras llevadas por el aire del silencioso campo de batalla. Absolutamente increíble. No es propio de un aventurero mitril, ni oricalco. ¿Podría ser adamantita? Cortar en dos a un enemigo no era una hazaña imposible. Algunos espadachines, o quienes tuvieran poderosas armas mágicas, podían hacerlo. Sin embargo, el sentido común dictaba que no se podía reunir tanta fuerza para blandir con una sola mano una espada cuyo uso requería dos. Espadas como las de Ainz debían controlarse con ambas manos, recurriendo al peso del arma y haciendo palanca con su longitud para dañar al contrario. No estaban diseñadas para usarse con una sola mano. A juzgar por los movimientos de Ainz, existía la posibilidad de que su espada estuviera encantada por magia que superara los ítems mágicos normales. La otra opción era que una sola mano de Ainz tuviera más fuerza que cualquier guerrero, o que fueran ambas cosas. Frente a esta hazaña, los ogros inconscientemente dejaron de moverse y comenzaron a dar pasos hacia atrás.
expresiones de miedo en sus caras. Ainz siguió adelante acortando la distancia entre los ogros y él. ¿Qué ocurre? ¿No van a contraatacar? Su voz resonó, relajada, en el campo de batalla. Estas simples palabras llenaron de pánico a los ogros. Acababan de ver con sus propios ojos la diferencia de nivel entre Ainz y ellos. Ainz cerró la distancia a toda velocidad. Sus movimientos eran veloces, mucho más de los que deberían haber sido para alguien que portara una armadura como la suya. ¡Ah! Con un grito que sonó como una mezcla entre un aullido y un gemido, el ogro frente a él levantó su mazo para aplastarlo. Sin embargo, todos sabían que el ogro sería demasiado lento. Ainz se acercó mientras blandía su espada horizontalmente. La parte superior del torso del ogro giró por los aires, aterrizando lejos del resto de su cuerpo. Esta vez había sido cortado transversalmente. Momón, ¿qué clase de monstruo eres? Ninguno sentía ganas de discutir las palabras de Dine. ¿Y el resto de ustedes? Ainz dio un paso adelante. Con las caras congeladas por el horror, los ogros retrocedieron a toda velocidad. Los goblins, por su parte, le dieron la vuelta a los ogros y a la línea ofensiva de Ainz para atacar a Peter y a los demás. Los espadas de oscuridad, todavía conmocionados, de alguna manera lograron reaccionar al ataque. Peter levantó su espada y escudo, preparado para recibir a los 10 goblins que se dirigían hacia ellos. Dio un espadazo hacia adelante y envió volando la cabeza de uno, de alguna manera evitando mancharse con sangre antes de comenzar a atacar a los otros. ¡Tomen esto! Los goblins respondieron con un chillido ensordecedor. Peter bloqueó un golpe de mazo con su escudo, mientras que su armadura, mágicamente reforzada, detuvo el resto de los golpes con un zumbido bajo. ¡Magic Arrow! 2 flechas mágicas golpearon al goblin que intentaban atacar a Peter por detrás. El goblin colapsó como un títere roto. La versión oficial de Panini no coloca como una marioneta a la que le han cortado las cuerdas. ¿Cómo es que es la palabra? La frase. En cambio la colocan, colapsó como un títere roto. No está mal tampoco lo de títere roto. La mitad de los goblins que estaban alrededor de Peter atacaron a los 3 otros aventureros, pero ninguno se atrevió a ir contra Narvera, quien seguía al lado de esa tormenta de muerte llamada Ainz. Lukrut bajó su arco compuesto y sacó una espada corta de su vaina. Con Dine, quien sostenía su propio mazo, fueron hacia Ninia y apoyaron sus espaldas contra la suya. Lukrut y Dine estaban parejos contra 5 goblins. Aunque eran eliminados uno por uno, les tomaba tiempo hacerlo. Lukrut había recibido un golpe de mazo en el brazo. Su cara contraía de dolor mientras se enterraba su espada en un hueco en la armadura del oponente. Dine también había recibido varios golpes y sus movimientos eran más lentos, pero no estaba en peligro de muerte. Ninia observaba la batalla con ansiedad, conservando sus hechizos para usarlos en el momento ideal. Había inmovilizado mágicamente a algunos ogros, pero tendría que actuar cuando eso cambiara. Peter estaba en el centro de una fiera batalla con 6 goblins. No había sido superado gracias a que los ataques que recibía estaban mitigados. Después de ver la habilidad de Ainz para matar ogros de un solo golpe, la moral de los goblins estaba por los suelos. Era como si no pudieran decidir si debían huir o quedarse. Ainz blandió su espada en un gran arco, como si anunciara que tenía intenciones de desmoralizarlos aún más. El sonido del aire moviéndose a gran velocidad alcanzó los oídos de todos. 2 golpes más y otros 2 ogros cayeron. Solo quedaban 2 ogros con vida. Uno estaba inmovilizado por el hechizo de Dine y el otro temblaba de miedo frente a Ainz. Ainz observó al ogro que estaba frente a él. Parecía haber sentido la mirada detrás del casco puesto y pegó un grito. Abandonó su mazo y corrió hacia el bosque. Se movía más rápido que antes, pero era demasiado tarde. Navi, hazlo. La orden resonó en el aire y Narveral, quien había permanecido al lado de Ainz, asintió ligeramente. Lightning. La descarga eléctrica del relámpago
del relámpago cortó el aire antes de atravesar limpiamente al ogro que huía. Después pasó por el ogro que había sido inmovilizado por las raíces de Dine. Este hechizo acabó de golpe con ambos. ¡Corran!, gritaron los goblins después de ver el relámpago. ¡Huyan! ¡Huyan! Los goblins que habían observado anodados comenzaron a huir. Sin embargo, Peter fue más rápido y los goblins, ahora desmoralizados, ya no representaban amenaza alguna. Los aventureros eliminaron a los goblins de A2 y 3. Niña, quien ya no necesitaba conservar maná, empezó a usar hechizos ofensivos. En un segundo, la batalla había acabado, y ni un solo goblin había sobrevivido. En medio de la peste de los cuerpos, Dine curó las heridas de Lookrut y Peter con el hechizo Light Healing. Acá está. Sin tener otras cosas que hacer, Niña comenzó a cortarle las orejas a los goblins con una daga. En el gremio les pagarían por entregarlas. Por supuesto que los aventureros no recibían pagos solo por llevar orejas. Más bien, entregaban las partes adecuadas según el monstruo. Ogros y goblins eran demi-humanos, así que el pago se daba a cambio de las orejas. Mientras cortaba con la facilidad de quien ha practicado antes, Niña notó que Ainz y Narveral buscaban algo en el área donde los ogros habían caído. ¿Qué ocurre? Ainz levantó la cabeza y respondió: solo me preguntaba, ¿estos monstruos dejan algún ítem? ¿Como cristales? ¿Cristales? Nunca he oído de ogros que carguen cristales. Ya veo, solo me preguntaba si tenían tesoros. Estaría feliz si lo hicieran, contestó Niña sin dejar de cortar orejas. Por otro lado, Momón, eso fue increíble. Sabía que estabas orgulloso de tus habilidades, pero no imaginaba lo increíble que serías. Al oír a Niña, los otros tres ya curados agregaron: eso fue genial. Como guerrero estoy asombrado. ¿Cómo entrenaste tus brazos? Pensé que eras rico cuando te vi acompañado por la señorita Navi, pero me gustaría saber, ¿qué tipo de espadas usas? Nunca he visto armas tan valiosas. Ahora sé que lo que dijiste en el gremio iba en serio. En verdad que estás a la par del guerrero más fuerte del reino. Narveral puso cara de disgusto, pero Ainz no dejaba de sacudir las manos y responder: no fue nada, no hay necesidad de decirlo. No fue nada, dijo Peter mientras sus amigos sonreían con amargura. Creo que entiendo cuando dicen que siempre hay alguien mejor que uno. Estoy seguro de que pronto me sobrepasarás. La respuesta de Ainz hizo que los rostros de los espadas se volvieran más amargos. Todos habían trabajado duro para volverse fuertes, ahorrando y usando ese dinero para mejorar. Se llevaban bien porque compartían una meta, pero ahora veían que, sin importar su empeño desde que se habían convertido en aventureros, nadie podía alcanzar el nivel de Ainz. Para ellos, Ainz estaba en la cima. Esa persona con la cual viajaban algún día sería un héroe, y su nombre sería conocido por todos. Se encontraría por encima de todos los demás aventureros, y de eso no les cabía duda. Fin de la parte 1. En fin, amigos de YouTube, esta parte estuvo muy chévere. Vimos al fin a Momón en acción. Y joder, me gustó mucho. Es que la novela es maravillosa porque siempre tiene estos toquecitos de lore, estos pedacitos en los que te profundiza el mundo. Por ejemplo, el mar del Nuevo Mundo no tiene sal, no es un mar salado. Eso a lo mejor para nosotros no significa mucho, pero eso tiene connotaciones muy interesantes, porque la razón de que el mar sea salado es una razón muy específica y que en estos momentos no se las puedo dar, pero eso ya denota de que ese nuevo mundo es bastante diferente al de nosotros. También de que ellos están en una era moderna, no están en ninguna era medieval, están en una era moderna. Claro, ellos ya tienen refrigeradores, tienen especias, saben conservar la carne,
tienen acueducto, tienen alumbrado público. Claro, esto está más que nada para la gente pudiente, ¿no? Para la gente de dinero. No hay, digamos que todavía no tienen el concepto de derechos humanos y de igualdad, al menos dentro de lo posible, dentro de lo que cabe. Asegurar la dignidad de un ser humano, eso definitivamente no lo tienen. Pero ya hay esta tecnología, obviamente todo eso basado en magia, todo eso va basado en magia. Entonces por eso es que el mundo, digamos que arquitectónicamente tiene una arquitectura medieval, renacentista, pero lo que es la tecnología, lo que es la calidad de vida, todo esto es ya época moderna, incluso el tratamiento de información, la política. De hecho hay un país con democracia como lo es el Consejo de Argland. No sé, hay muchos en los temas de comunicaciones que han ido avanzando en los temas de guerra. Obviamente es muy difícil comparar un mundo como el nuestro, que pues además de ser un mundo obviamente real, sin ningún tipo de magia, es meramente tecnológico, con un mundo que además de ser fantasía es totalmente, o sea, no totalmente, pero ha avanzado gracias al desarrollo mágico. Pero son cositas que uno encuentra en la novela. Estos detalles tan interesantes que no nos cuentan ni el manga ni el anime. Y mira, me encanta. Por cierto, si tuve muchos errores al leer durante esta parte, lo lamento. Soy un poquito ebrio. Pero bueno, en fin. Para la siguiente parte no estaré así. O a lo mejor sí, no sé. A lo mejor estaré peor. No sé, ya veremos. Pero en fin, amigos de YouTube. Espero que les haya gustado este capítulo. Y para despedirnos, aquí en pantalla están apareciendo los chicos que me han apoyado durante todo este tiempo a lo largo de Twitch y de Patreon. Especial gracias a Hatisanim, Bramador y Steve PJ por esos 2 mesecitos apoyando. Espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima. Bye. Blasfemia Overlord es real.